Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sesión. Ya nos vamos volviendo, creo que clientes unos de los otros, porque tal vez sigamos viéndonos en otras sesiones de este diplomado, para mí con mucho gusto. Igual que en las sesiones anteriores, preguntar si hay dudas, si hay comentarios, observaciones, preguntas que quieran formular, con mucho gusto les escucho. No importa de qué parte, de qué sesión sea, de lo que hemos visto o que esté relacionado con lo que hemos visto o lo que han visto con otros profesores dentro de este diplomado. Dudas, preguntas, comentarios, observaciones. Adelante, Mayra. Buenas tardes a todos. Yo solamente quería hacer una pregunta. A ver, permíteme un momento. Sí, solamente quería hacer que en el caso de las pruebas técnicas. Parece que no se escucha tu micrófono, Mayra. Ay, perdón, permíteme un momento, es que tengo aquí mi sobrina y no me deja hablar. Una disculpa. No hay problema. Tenía la duda en las pruebas técnicas, en el caso de que se ofreciera, por ejemplo, un video o algo así, para ofrecerla, ¿hay una preparación especial como el tema de las periciales? No, simple y sencillamente se ofrece la prueba, se exhibe el elemento, el instrumento que contenga esa prueba, ya sea una USB o un disco o bien algún otro elemento que nos sirva para acreditar que tenemos esta prueba técnica, esta videograbación. Y el desahogo, una vez ofrecida y aportado el instrumento en que se contiene, si se admite, se lleva a cabo, o cuando menos yo así lo hacía cuando estaba a cargo de la magistratura, pero es una práctica común. Se cita a una audiencia para en esa diligencia exhibir la videograbación que se ha presentado. Pueden comparecer las partes, obviamente, por conducto de las personas autorizadas o por conducto de sus representantes. Si son partidos políticos, pues los partidos no podrán ir, pero si es un ciudadano, probablemente sí pueda ir. Es decir, si se trata de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, o quizá un recurso de reconsideración que tenga este antecedente o una apelación promovida por ciudadano, podrá comparecer directamente el actor, puede comparecer el tercero interesado y podrá comparecer el coadyuvante. En cuanto a las personas morales, será por conducto de sus autorizados o representantes. Se proyecta esta videograbación, se asienta en un acta circunstanciada el contenido. Por supuesto, el magistrado instructor debe de actuar con el apoyo de uno de los secretarios de estudio y cuenta para que dé fe de todas las actuaciones, o del secretario instructor, que tienen fe pública en términos de la ley orgánica del Poder Judicial. Y a las partes que hayan asistido se les puede dar la oportunidad de hacer observaciones u objeciones de manera breve, clara, respetuosa, y se asienta en el acta lo que hayan dicho. Sí, no es como una pericial, no se requieren de peritos o personas especializadas en determinado conocimiento. Es una prueba técnica que se desahoga por el propio magistrado instructor con el secretario correspondiente, y si así lo quieren las partes, por conducto de quien las represente o por conducto de sus autorizados. Todo se asienta en un acta circunstanciada y en su momento
es valorado el desahogo de esta prueba por la sala en su conjunto. Por supuesto, siempre partimos del proyecto que elabora el magistrado instructor, que es el que en primer momento, al hacer el proyecto, hace la valoración de esa y todas las demás pruebas. Todas las pruebas se tienen que valorar en su conjunto. Adminiculando las pruebas, se dice en el lenguaje procesal, ¿sí? Haciendo un análisis integral de todas las pruebas como si fueran una unidad, con las reglas que ya habíamos dicho, de acuerdo al sistema de la sana crítica, haciendo un razonamiento lógico jurídico, con las máximas de la experiencia, que esas no pueden quedar escritas, sino quedan en el contenido del razonamiento, del raciocinio que hace el magistrado ponente y después el colegiado al dictar sentencia. Espero que quede contestada tu pregunta, Mayra. Sí, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna observación? Adelante, Francisco. Gracias, doctor. Buena tarde. Con gusto. Buenas tardes. Ahorita el que contactó a la compañera me llamó la atención de que para la prueba técnica se realiza en audiencia. ¿Existiría alguna merma en el valor probatorio si únicamente se hace lo que es la revisión y certificación del contenido por el personal del tribunal sin la asistencia de las partes? Pienso que no, porque no hay ninguna regla procesal escrita en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Sin embargo, en materia probatoria tenemos el principio de contradictorio. ¿Sí? Las partes interesadas pueden objetar las pruebas ofrecidas por su contraparte, y para poder respetar este principio de contradictorio o de contradicción u objeción, debemos dar oportunidad de que y además, el principio de publicidad. Si el principio de publicidad obliga a que el juzgador ponga a disposición de las partes todas las pruebas ofrecidas por los interesados. Hay principios rectores. Y entonces, para poder respetar estos principios de publicidad, de objeción, de manifestación o incluso de objeción de autenticidad de la prueba o de su contenido, en fin, la objeción es sumamente amplia. Para no incurrir en ninguna violación procesal, lo mejor es, en una diligencia, en una audiencia, hacer este desahogo. Yo siempre lo practiqué, siempre lo he aconsejado para evitarnos cualquier problema, cualquier incidente. No existe, por lo que decías de la merma, no existe, por ejemplo, el incidente de nulidad de actuaciones, pero si se promoviera y que alguna de las partes dijera, vengo a promover incidente de nulidad de actuaciones porque el desahogo de la prueba técnica no fue conforme a derecho, porque nunca me enteré de su desahogo y no tuve oportunidad de ver su contenido y, en su caso, de manifestar mi acuerdo o desacuerdo. Por tanto, pido se repita la diligencia. Si estuviera en mis manos este problema, yo diría que efectivamente se debe reponer la diligencia. No sé lo que opinen los demás. Si la materia probatoria tiene una importancia muy especial. Por tanto, respetemos los principios y reglas que rigen la materia probatoria, aunque en nuestra legislación no estén previstas. Pero siendo principios del derecho probatorio, tenemos que cumplirlos, tenemos que acatarlos para mejor resolver en justicia, no solo conforme a derecho, sino conforme al derecho bien aplicado. Espero haber contestado, Francisco, tu observación. De hecho, sí, muchas gracias y pues para ponerlo en práctica, le agradezco. Yo creo que es importante, muy importante, y es conforme a derecho
insisto, conforme a los principios generales del derecho probatorio, aplica en todas las materias. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna observación, alguna duda? Jorge Alfonso, adelante. Gracias, doctor. Buenas tardes a todas y Buenas todos. tardes. Buenas Yo tenía tardes. una duda, más bien un ejemplo respecto a la prueba confesional o testimonial, que puede ser que únicamente es admitida si se da ante un fedatario público. Un ejemplo o un antecedente que tenga. Yo, en lo personal, únicamente he visto algún antecedente en donde se ofreció esta prueba por una testimonial a cargo de varias personas, en el que argumentaban con un mismo notario que habían sido testigos, para la redundancia, de hechos de coacción del voto. O sea, era una impugnación, creo que era una elección de una gubernatura, en donde se pretendía la anulación de diversas casillas. Y esa creo que fue la sala superior donde se estimó la prueba testimonial hecha a través de un acta de notaría pública, en el que no se acreditaban las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y no podían darles más valor que una simple presunción. Mi pregunta va más que nada, ¿de qué forma se tendría que hacer un ejemplo en donde se haya tomado en cuenta alguna testimonial o confesional en alguna resolución de algún tribunal electoral? Yo no me acuerdo de algún caso particular en donde la prueba testimonial o confesional haya sido determinante para el resultado de la sentencia. Al revés, tengo ejemplos también como el que decías. En algún caso, en la elección de presidente de la República, un notario público dio fe de que se trasladó a un domicilio en Ixtapalapa, no sé si sea el mismo caso, en donde estaban reunidas como 50 personas y todas dijeron que en la misa que había habido ese día o el domingo anterior, el sacerdote había invitado a los feligreses a votar a favor de determinado candidato. Y todos fueron coincidentes en esa manifestación. Y efectivamente, yo me encargué de darle un valor nulo a esa prueba, ni siquiera como un indicio, ni siquiera como una presunción. Primero, ¿cómo fue que llegó el notario a ese domicilio? ¿Y quién lo contrató? ¿Para qué efecto? ¿Cómo se dio cuenta de que ese domicilio era, invento, Avenida Juárez número 40? ¿Y cómo constató que estaba en la calle o en la Avenida Juárez y el edificio era el número 40? ¿Quién abrió la puerta del lugar en donde estaban reunidas estas personas? ¿Para qué estaban reunidas? ¿Cómo identificó a cada una de las personas que hicieron la declaración? ¿Fue una por una o fue en coro? Sí, porque de acuerdo a lo que teníamos en el acta notarial, pareciera que en coro todos hablaron, dijeron lo mismo y el notario asentó esta manifestación en el acta correspondiente. Y se retiró. Sí, lo que decías, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Sí, cómo constató, cómo supo que estaba en ese lugar, en ese domicilio. ¿Por qué fue? ¿Quién lo contrató? ¿A qué hora llegó? ¿Cómo identificó a cada uno de los testigos? ¿Qué dijo cada testigo y si lo dijo espontáneamente o a preguntas de alguien o de él?
y finalmente a qué hora concluyó la diligencia y a qué hora se retiró. Y si anexó o no anexó a su acta copias de las identificaciones. Sí, porque la identificación común es la credencial para votar, pero el notario debe agregar a su documento, a su acta, copias de todos estos documentos de identificación. Ah, y algo que olvidaba, el nombre de cada uno de ellos. Sí, había como 50 personas reunidas y manifestaron esto. ¿Y quiénes son esas 50 personas y cuántas eran? Si no, no podemos decir como 50, pues no llega un meeting y dice se está llevando a cabo un meeting y hay un coro que dice esto. Sí, pudiera ser una fe de hechos, efectivamente, pero sería una fe de hechos, ya no sería una prueba testimonial. Y por tanto, sí, negué todo valor probatorio a esa acta notarial. Incluso el día en que tuvimos la sesión correspondiente, tuve una reunión con notarios, uno de ellos amigo mío. Cuando llegué al domicilio, dijeron algunos, ya llegó el fiscal de hierro en contra de los notarios. Y les dije, con todo respeto, díganme en qué estuve mal, en qué me equivoqué o qué hice mal. Si nadie me pudo decir que la valoración que yo había hecho estaba equivocada o era contra derecho. Y les dije, ustedes son notarios, de todo mi respeto, díganme si el notario que hizo el acta lo hizo bien. Nadie contestó, por supuesto, por solidaridad profesional seguramente. Sí, son temas muy, muy importantes. No me acuerdo de alguno en donde haya sido trascendente un testimonio o una confesión asentada en un documento hecho ante fedatario público. Si alguien tiene la experiencia, el conocimiento, que nos comparta, por favor. Espero haberte contestado, Jorge Alfonso. Sí, doctor, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más? El tema de pruebas es un tema importantísimo, de verdad. Importantísimo. Sin pruebas, pues más vale no litigar. Adán Mora, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Nada más compartir, hace tiempo me tocó representar a una autoridad en un JDC, lo promovía una regidora. Sí. Y recuerdo que en la etapa, o más bien no ofrece su cúmulo de pruebas, y ella pretende exhibir como pruebas supervenientes algunas actas y sesiones del pleno del ayuntamiento, pero bueno, yo me defendí o argumenté que no debían aceptarlas porque estaban publicadas en la página del ayuntamiento. Entonces, al ser información pública, se supone que siempre estuvo a su disposición, y si no las ofreció en el término que le correspondía, pues no debían hacérselas válidas. El tribunal local, de alguna manera, acepta ese alegato, pero en sala regional dicen que no, y se las admiten. ¿Y luego qué pasó? Se quedó. Pues, obtuvo una sentencia favorable, pero ahora sí que, como decimos coloquialmente, pues nomás pateé el bote y nunca la cumplí. Ese es otro tema que hoy nos correspondería ver, el cumplimiento de las sentencias. Yo creo que no eran pruebas supervenientes. Si efectivamente son documentos que están publicados de manera íntegra, y aunque no estuvieran publicadas, si forma parte del ayuntamiento,
Se supone que estaba enterada tanto de las sesiones de cabildo como de las actas que se formulan en cada sesión. Si no era integrante del ayuntamiento, sino otro tipo de trabajadora o servidor público, entonces sí, pudiera no saber de la existencia de estas actas y pudiera ofrecerlas en calidad de pruebas supervenientes. Me acabo de enterar que están publicadas, sí, pero yo no tengo acceso a Internet y tendríamos que demostrar que tiene acceso, pero no solo eso, sino que además efectivamente se enteró. Si el solo hecho de que estén publicadas no significa que sean del conocimiento de todo mundo. Pueden ser del conocimiento de todos, pero no necesariamente. Si yo no ingreso a esa página, no me voy a enterar de lo que se publica en ese sitio. Sí, y por tanto, procedería. Por eso depende de quién promovió este medio de impugnación. Si es alguien integrante del ayuntamiento, no le puede ser desconocido. Si no integra el ayuntamiento, sí puede aducir desconocimiento. Me acabo de enterar que esto está publicado y aunque se publicó desde el día de la sesión o al día siguiente, yo no tengo acceso, no he tenido acceso hasta ahora que un amigo, que un asesor, que mi abogado me dijo de la existencia de esta información. Y por tanto, la sala puede admitir como prueba superveniente. Sí, depende de las circunstancias particulares del caso. Y les decía, si quién es el demandante, si integra el ayuntamiento, no podría desconocerlas. Si no integra el ayuntamiento, sí puede aducir, no las conocía, que es parte de esas circunstancias particulares. Carlos, gracias. Con gusto. Héctor Hernández, adelante. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. A todos. Tarde, noche. ¿Qué valor tendría un acta de hechos de un notario ante un acta de cómputo municipal? ¿A qué voy? Un día me tocó ser representante de un partido político y llegamos al cómputo municipal y un partido político A, llevó a un notario al cómputo municipal para que hiciera una constancia de hechos de todo lo que sucedía, ¿no? Entonces, a mí me sacó de lugar porque dije, bueno, o sea, entonces, ¿qué razón tiene que se levante una acta de cómputo municipal si a final de cuentas el notario también va a hacer una constancia de hechos? Ante esa situación, ¿qué valor tendría esa constancia de hechos que realiza el notario, doctor? Depende de cuál sea el motivo de la litis. Sí, acuérdense lo que no leímos, el párrafo 4 del artículo 14 de nuestra ley de medios. Para los efectos de esta ley serán documentales públicas las actas oficiales de mesa directiva de casilla, así como la de los diferentes cómputos que consignen resultados electorales. Si las actas de cómputo son documentos públicos, originales o copias autógrafas o copias certificadas. Y luego tenemos la disposición de que los documentos públicos tienen valor probatorio pleno, salvo, aquí está, artículo 16, párrafo 2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. Sí, depende cuál es el motivo de la controversia. ¿Qué hecho es objeto de controversia? ¿Qué es lo que afirma la autoridad, que afirma el impugnante?
Porque si, por ejemplo, lo que controvierte es el resultado, bueno, el resultado no es más que la consecuencia de la suma de los resultados contenidos en las actas de escrutinio y cómputo. Y aquí, si hay error en el acta de cómputo, no se puede corregir ese error con lo que diga el notario. Tendrá que ser la sala competente la que lleve a cabo un nuevo cómputo, una nueva suma, para saber si la suma del consejo está correcta o incorrecta. No creo que fuera necesario una prueba pericial para llamar matemáticos que vengan a hacer una suma que puede hacer cualquiera. Si el objeto de controversia es no estuvo el presidente del consejo ni estuvo el secretario, a pesar de que aparecen las firmas, pues pudieron haber sido firmadas después. Y lo que diga el notario habrá que tomarlo como la verdad. Pero sería también pertinente analizar otros elementos de prueba. ¿En dónde estaba el presidente y el secretario en ese momento? Porque tal vez estaban en otra actividad incluso oficial. Pero si no están el presidente y el secretario del consejo, no se puede iniciar la sesión de cómputo. Sí, depende de los hechos objeto de controversia o de las omisiones objeto de controversia, para poder determinar con qué elemento probatorio vamos a acreditar lo que está en controversia. ¿Contesté la pregunta, Héctor? Muchas gracias, maestro. Sí, si no te convencí, ya es otro problema, pero cuando menos contesté lo que preguntas. Depende de cada caso concreto. Sí, siempre tenemos que analizar el caso particular para saber cuál debe ser la respuesta correcta. Cuando a mí como abogado me han preguntado algo en abstracto, nunca doy opinión. Para poder opinar necesito tener los elementos objetivos de análisis y entonces sí doy mi opinión. Si de lo contrario, puede uno equivocarse y no por desconocimiento o por mala intención, simplemente porque el planteamiento es en abstracto. Sí. Adelante, Salomón. Buenas noches, doctor, compañeras, Buenas noches. compañeros. Bueno, en relación a lo que menciona el compañero Héctor, al menos aquí en el Estado de México, en las pasadas elecciones y el proceso electoral, los consejos estaban obligados a dejar evidencia a través de una filmación, un video o en su defecto en un audio. Entonces creo que a partir de eso ya no es como muy necesario, ¿no? Que todavía deje constancia el notario, aparte de que, bueno, los representantes cuando lo requieren piden una versión estenográfica de toda la sesión. Y bueno, también en cuestión con el caso que mencionaba el compañero Adán, creo que los regidores o regidoras acuden normalmente cuando ven afectados sus derechos dentro del ayuntamiento, cuando no los convocan adecuadamente como marca la ley orgánica. Entonces me imagino que podría ser que el fondo del asunto tendría que analizarse sobre esa acta que fue, bueno, yo he estado en algunos ayuntamientos, las actas las firman hasta la siguiente sesión y entonces todavía se tardan algunos días para publicarla en los estrados y para publicarla en la página de internet. Entonces me imagino que sobre eso versaba, o no sé, el compañero Adán es el que tiene el conocimiento. Gracias, doctor. Al contrario, gracias, Salomón. Sí, efectivamente, por eso decía de otros elementos de prueba, ¿verdad? En este caso, en el Consejo, en el Estado de México, no sé si municipal, distrital o estatal, si se hacen videograbaciones, al momento de rendir informe circunstanciado, la autoridad ofrecerá como prueba
esa videograbación. No es verdad lo que dice el notario. Aquí está la videograbación momento a momento y vean cómo desde el principio estuvieron presentes el presidente y el secretario en el ejemplo que yo ponía. Por eso lo que les leía en el artículo 16 de la Ley de Medios, hacen prueba plena, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos. El notario dijo no estaban presentes y con la videograbación constatamos que sí estaban presentes. Y además, nadie protestó por la ausencia del presidente y del secretario. Si no hubieran estado presentes, algunos de los representantes de los partidos hubiera protestado, o bien al momento de firmar bajo protesta porque no estuvo presente, la dirigencia no se llevó a cabo de acuerdo a la ley porque no estaban presentes al principio el presidente y el secretario. Y como aquí una prueba técnica puede tener mucho mayor valor que la documental pública del fedatario. Pero adminiculada, el acta, que también es documento público, con esta prueba técnica y con la ausencia, con la no existencia de alguna manifestación de los presentes de que no estaban el presidente y el secretario en el ejemplo que les puse. Por eso les decía, tenemos que revisar todas las pruebas en su conjunto, adminicularlas, ¿sí? Juntarlas, compararlas y valorarlas todas juntas, no por separado, no una por una, porque si analizamos y valoramos una por una, podemos llegar a una conclusión antijurídica, a una conclusión que no corresponda a la verdad de los hechos demostrados en el expediente. Sí, revisar en conjunto puede darnos un resultado distinto al análisis y valoración separada de prueba por prueba. Pero además, es un principio del derecho probatorio la valoración en su conjunto, en su unidad, adminiculadas todas las pruebas. Bien, ¿algún otro tema, alguna otra cosa que quieran comentar? ¿Alguna otra observación que plantear? Vean qué interesante. Cuando podemos hacer este ejercicio, puede desviarnos un poco, pero nos ayuda a todos porque traemos los casos de la vida práctica, los casos que hemos estado viendo y que pudieron haber sido bien o mal resueltos, dependiendo ya del punto de vista de cada uno de nosotros. Bien, si no tenemos más intervenciones, vamos a continuar con lo que tenemos pendiente todavía. Adelante, por favor, Inés. ¿Qué valor tiene la prueba sistema de la sana crítica? Esto ya lo habíamos explicado ayer. Dijimos cómo debemos hacer la valoración e incluso esto que aparece entre paréntesis, una valoración debidamente fundada y motivada. Una valoración hecha conforme al recto raciocinio cuando aludimos a las reglas o principios de la lógica y máximas de la experiencia. Esas no están escritas en ninguna parte. Son las máximas de la experiencia de cada juzgador de acuerdo a lo que ha vivido en la actividad profesional y en especial en la actividad jurisdiccional. Y lo que les decía aquí, valoración de las pruebas adminiculadas o concatenadas todas entre sí. Esto ya quedó explicado. Me parece que no necesita mayor comentario de momento. Vamos a la siguiente, por favor, Inés. La valoración de las pruebas, ya habíamos visto también cuál es la valoración, salvo el caso de las documentales públicas, todas las demás quedan a el prudente juicio del juzgador, conforme a las reglas de la sana crítica,
Si no olvidemos que siempre el sistema de valoración nuestro en materia electoral es conforme a la sana crítica. Adelante con la otra diapositiva, por favor. Bueno, esto ya es parte de una segunda sesión. Ayer, cuando les decía sobre la naturaleza jurídica de la prueba, no encontré el artículo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el que se hace referencia a el razonamiento. Y aquí está, en el artículo 461 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el capítulo titulado del procedimiento sancionador. Y se establece en este párrafo 2, artículo 461. Las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten las partes en el procedimiento, señalando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de acreditar con las mismas, así como las razones por las que se estima que demostrarán las afirmaciones vertidas. Sí, esto es una novedad de esta ley general. No teníamos esta disposición en ninguna parte, ni la tenemos del derecho procesal electoral. Esto está previsto para el procedimiento administrativo sancionador. Sin embargo, como consejo, si me lo permiten, siempre debemos hacer eso, relacionar la prueba que ofrecemos con el hecho narrado. Si somos actores, en el escrito de demanda. Si somos autoridades, la prueba referida a los hechos del informe circunstanciado o a los hechos de la demanda. El actor dijo esto, no es verdad. Las cosas sucedieron de esta otra manera y lo pruebo con tal elemento probatorio. Si vincular las pruebas con los hechos o incluso con los argumentos jurídicos, con los conceptos de agravio o los argumentos para sustentar la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad del acto, si es que la litis versa en los tres aspectos. Si solo es legalidad, para sustentar la legalidad. Si es constitucionalidad, para sustentar la constitucionalidad de lo impugnado. Y si es tema de convencionalidad, para sustentar que hemos actuado conforme al derecho convencional internacional. ¿Sí? Y los argumentos. Razonar. Les decía, la prueba es razonamiento, es argumentación. ¿Por qué con esta prueba demuestro mis afirmaciones? Nos dice el legislador, así como las razones por las que se estima que esas pruebas demostrarán las afirmaciones vertidas. Sí, es un avance importante para nuestra materia electoral que no está en la ley procesal, pero que debemos atender como autoridades o bien que debemos invocar como parte en un juicio o en un recurso. Esto se da en otras materias, sobre todo en materia de amparo y en justicia administrativa. La vinculación con los hechos normalmente se da en todos los procesos, aunque es un requisito de ofrecimiento que no tenemos en la materia procesal electoral. Bien, con esto podríamos dar por concluida la parte de pruebas y vamos a los otros temas o subtemas que nos han impuesto en esta materia o en esta segunda etapa de las reglas generales. Hablar del plazo y del término, de incidentes, de acumulación, de sentencia
y de ejecución de sentencia. Vamos por lo más fácil, rápido y breve. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Inés. Plazo. La mejor definición que encontré del plazo fue en el vocabulario jurídico de Henri Capitant. Y nos dice, plazo, espacio de tiempo fijado por la ley, el juez o la convención para el cumplimiento de ciertos hechos o actos jurídicos. Hasta ahí me quedé en la copia de lo que nos dicen en el diccionario coordinado por Henri Capitant. Son muchos los autores que participan. Creo que es el mejor concepto que he encontrado para explicar en el derecho procesal, porque en el derecho civil, plazo y término son voces sinónimas, y en la mayoría de los libros de derecho vamos a encontrar que se utilizan como voces sinónimas. Pocos son los autores que establecen la diferencia en materia procesal entre término y plazo. Plazo es un espacio de tiempo y nos dice en su vocabulario jurídico, Henri Capitant, fijado por la ley, el juez o la convención. Es decir, hay plazos legales, plazos judiciales o jurisdiccionales y plazos convencionales. El plazo legal lo fija la ley. Para promover el medio de impugnación se tienen 4 días. No hay forma de modificar. Son 4 días. Pero también la ley, el plazo, lo puede fijar el juez. Te requiero, actor, coadyuvante, tercero interesado o autoridad, te requiero para que cumplas y ya le diremos qué es lo que le estamos requiriendo. Que exhibas, por ejemplo, tal documento dentro del plazo de 12 horas. ¿Cuántas veces hemos visto estos plazos en la materia procesal electoral e incluso en la materia procedimental electoral? La Comisión de Quejas y Denuncias, muchas veces da plazos de 2 o 3 horas, sí, para poder retirar de las redes sociales determinada información o comunicación o mensaje. Es un plazo administrativo, no jurisdiccional, no judicial, porque no se trata de una autoridad del Poder Judicial ni es un tribunal, sino una comisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Es un plazo administrativo o un plazo fijado por la autoridad. Y puede haber plazos convencionales. Nos ponemos de acuerdo para que, habiendo celebrado coalición, el partido A tenga tanto tiempo de exposición en radio y televisión. El partido B, este otro tiempo, y el partido C, este otro. Sí puede ser. Depende del caso concreto, por supuesto. Lo que quiero ejemplificar es que el plazo convencional resulta del acuerdo de voluntades cuando así procede. Si no podemos modificar los plazos legales a conveniencia o porque nos pusimos de acuerdo, no. Lo que está previsto en la ley se tiene que cumplir, a menos de que sean plazos renunciables, porque los plazos también se pueden renunciar o se tienen que acatar de manera puntual. En materia de arrendamiento, por ejemplo, arrendamiento de bienes inmuebles destinados a la habitación, se establece un plazo mínimo obligatorio de 1 año entre arrendador y arrendatario. Y no podemos renunciar a ese plazo. Es una disposición de interés social que se tiene que cumplir sin modificación alguna.
En fin, dejaremos el tema de plazo, vamos al término, y el del término, lo mismo, encontré que Guillermo Cabanellas es quien nos da un concepto mejor. Nos dice término, límite, final de lo que existe o dura, vencimiento. Pero lo más claro es lo que sigue, término, día y hora en que ha de cumplirse o hacerse algo. Se cita a las partes a una audiencia para el desahogo de la prueba técnica ofrecida por el actor. Para tal efecto se señalan las 12 horas del día 19 de agosto de 2022. 19 de agosto, 12 horas, es un término, un día y hora específico, en tanto que el plazo es un espacio, un lapso, el transcurso del tiempo de un momento a otro momento que puede ser determinado o indeterminado. Esto ya depende también de las circunstancias particulares. En materia procesal, normalmente los plazos son determinados, no son indeterminados. Pero podemos decir, el tribunal debe dictar su sentencia en breve plazo. Y ese breve plazo, pues es un plazo indeterminado. Depende de qué entendamos por breve. De manera inmediata, también es un plazo indeterminado. ¿Cuál es el tiempo de inmediato? Solo el indispensable para llevar a cabo la conducta requerida, impuesta o asumida. Si el tema de plazos y términos tiene que ver además, con otro aspecto también importante en la materia electoral. Si se está llevando a cabo o no un procedimiento electoral. Porque para fijar un día y una hora para llevar a cabo, por ejemplo, una notificación, la notificación debe ser en días y horas hábiles. Si estamos en procedimiento electoral, todos los días y horas son hábiles. Por tanto, cualquier día y a cualquier hora se puede practicar la notificación. Si estamos fuera de procedimiento electoral, tenemos que revisar, de acuerdo a la normativa que rige a la autoridad correspondiente, cuál es su horario hábil. Los días hábiles sí están previstos en la ley. Días hábiles de lunes a viernes. Sábados y domingos son inhábiles en nuestro sistema jurídico por regla. Pero además, aquellos días que la ley señale como inhábiles. Puede ser, por ejemplo, para el Poder Judicial de la Federación, 14, 15 y 16 de septiembre son días inhábiles. Para otros tribunales y otras autoridades, únicamente el día 16, o quizá 15 y 16, pero no el 14. En periodo de vacaciones, si no son, como en el Tribunal Electoral Federal, escalonadas, si son como en la Corte, que hay periodo de receso por vacaciones, esos días son inhábiles. Pero si hay un temblor y tenemos que abandonar el edificio, el día en que no prestamos servicio de manera normal, también es inhábil. Así que para el cómputo de los plazos debemos tener mucho cuidado en computar solo días y horas hábiles. Y para el término, debemos tener también cuidado en fijar términos en días y horas hábiles, para que no haya nulidad de actuaciones. ¿Alguna pregunta, comentario, observación? ¿No?
Bien, entonces desahogamos este punto, plazo y término. Vamos al tema de notificaciones rápidamente. Es un tema también amplio. Está regulado a partir del artículo 26 de nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Del artículo 26 al artículo 30. Tenemos distintas formas de notificación, solo las voy a enunciar, no vamos a leer en esta parte de la ley, léanla por favor. Las notificaciones. Es importante, respecto de las notificaciones, tomar en cuenta el tiempo, modo, lugar y efectos. ¿En qué momento se pueden realizar las notificaciones? Ya lo había dicho, solo en tiempo hábil, solo en horas y días hábiles, tomando en cuenta que en la materia electoral, durante el desarrollo de un procedimiento electoral ordinario o extraordinario, todos los días y horas son hábiles. Modo, forma o medio de notificación. Las notificaciones en materia electoral pueden ser personales, por estrados, por oficio, por correo certificado, por telegrama, por medios electrónicos e incluso de manera automática. Medios de notificación. Personal, por estrados, por oficio, por correo certificado, por telegrama, por medios electrónicos y la notificación automática. Esto está previsto con sus formalidades en los artículos 27, 28, 29 e incluso en el artículo 30, párrafo 1. El artículo 30, en su párrafo 1, establece que el partido político cuyo representante haya estado presente en la sesión del órgano electoral que actuó o resolvió, se entenderá automáticamente notificado del acto o resolución correspondiente para todos los efectos legales. ¿Sí? Solo es respecto de partidos políticos. Solo es para la actuación de los órganos del Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, de los institutos locales electorales, en el cual esté presente el representante del partido. Solo estando presente el representante del partido, se tiene por hecha la notificación automática. Si no hay esta presencia del representante del partido, la notificación automática no se concreta, no surte efecto. Y además, de acuerdo a la jurisprudencia de la Sala Superior, en su tesis de jurisprudencia 19/2001, se establece notificación automática, requisitos para su validez. Vean, esta tesis de jurisprudencia tiene más de 20 años de vigencia. Tanto en la legislación electoral federal como en la mayoría de las legislaciones electorales estatales, existe el precepto que establece que el partido político cuyo representante haya estado presente en la sesión del órgano electoral que actuó o resolvió, se entenderá notificado automáticamente del acto o resolución correspondiente para todos los efectos legales. Sin embargo, si se parte de la base de que notificar implica hacer del conocimiento el acto o resolución emitidos por una autoridad a un destinatario, es patente que no basta la sola presencia del representante del partido
para que se produzca tal clase de notificación, sino que para que ésta se dé, es necesario que, además de la presencia indicada, esté constatado fehacientemente que durante la sesión se generó el acto o se dictó la resolución correspondiente y que en razón del material adjunto a la convocatoria o al tratarse el asunto en la sesión o por alguna otra causa, dicho representante tuvo a su alcance todos los elementos necesarios para quedar enterado del contenido del acto o de la resolución, así como de los fundamentos y motivos que sirvieron de base para su emisión, pues sólo así el partido político estará en aptitud de decidir libremente si aprovecha los beneficios que le reporta el acto o resolución notificados, si admite los perjuicios que le causen o, en su caso, si hace valer los medios de impugnación que la ley le confiere para impedir o contrarrestar esos perjuicios, con lo cual queda colmada la finalidad perseguida con la práctica de la notificación. Sí, no es suficiente con lo que establece la ley que si está el representante del partido político durante la sesión en la que se emite un acto o resolución, para tener por notificada automáticamente esa resolución o ese acto, sino que el representante debe tener la posibilidad de estar enterado del contenido del acto. ¿Cuántas veces solo se da cuenta, y una cuenta sintetizada, del caso concreto y se somete a votación? Se aprueba, pero realmente no conocemos toda la motivación y fundamentación de ese acto o resolución. No podemos decir que por el solo hecho de haber estado el representante en esa sesión, quedó automáticamente notificado el partido del contenido del acto o resolución, a menos de que la autoridad diga: la convocatoria a sesión se hizo en tal fecha. El representante del partido quedó notificado tal día a tal hora y se le entregó el proyecto de resolución y se dejó a su disposición todos los anexos para corroborar el contenido de del proyecto de resolución. Si no leyó o no se informó, problema de su partido con él. Pero la notificación automática surte todos sus efectos. En cambio, si no tuvo ese acceso, si no tuvo ese proyecto, no se puede tener por eficaz la notificación automática prevista en la ley. Sí estuvo presente, sí estuvo desde el principio hasta el final, pero el tema no se discutió. Se dio una cuenta como consta en la versión estenográfica o en la videograbación que ofrezco como prueba. Nunca se le entregó el proyecto de resolución que demuestre la autoridad que sí entregó ese proyecto. Por tanto, el partido no tuvo oportunidad de enterarse del contenido de lo aprobado en sesión pública. Sí, todos estos medios de impugnación tienen sus características, tienen sus problemas, sus temas interesantes que tenemos que analizar al estudiar caso por caso, medio por medio de esta notificación. ¿Qué es la notificación? Un acto del órgano jurisdiccional para hacer del conocimiento de las partes una resolución o determinación asumida. En la teoría general del proceso, estudiamos que las resoluciones del órgano jurisdiccional pueden ser de simple trámite
que pueden ser de resolución de incidentes o que puede ser de resolución del fondo. Por eso hablo de hacer del conocimiento de las partes la resolución emitida por el órgano jurisdiccional, cualquiera que sea. Ya dependerá de esa resolución la forma en que tengamos que notificar, aunque la regla en materia de notificaciones es una también de especial relevancia. En el párrafo 3 del artículo 26 se establece: las notificaciones se podrán hacer personalmente, por estrados, por oficio, por correo certificado o por telegrama, según se requiera para la eficacia del acto o resolución o sentencia a notificar, salvo disposición expresa de esta ley. También podrán hacerse por medio electrónico, conforme a lo establecido en el párrafo 4 del artículo 9 de este ordenamiento. Sí, el tribunal es el que determina cómo notificar para alcanzar la eficacia requerida con el acto, resolución o sentencia objeto de notificación. En alguna ocasión, cuando yo era secretario general de acuerdos, a un magistrado le pregunté: ¿cómo vamos a notificar? Y me dijo: ¿qué, no eres abogado? Le dije: sí, pero necesito que usted me ordene cómo notificar. Me dijo: notifica conforme a derecho. Bueno, pues entonces ya con esa autorización o con esa orden, notifico en términos de ley. Si es un requerimiento, pues lo aconsejable es una notificación personal. Si es la notificación de sentencia, yo prefiero la notificación personal. Si es que el domicilio a donde se ha de practicar la notificación está ubicada en la ciudad sede del tribunal, de la sala competente, por supuesto. Si está en otra ciudad, ya no puede ser personal. Entonces, ¿cómo le hacemos? Quizá por fax, cuando había fax, quizá por medio electrónico, si se dan las circunstancias del medio electrónico, quizá por despacho, quizá ya buscaremos el medio para que la notificación sea eficaz, a fin de buscar la eficacia del acto notificado. Si el tema de notificación es un tema interesante, estrictamente jurídico, no es simplemente llenar formatos e ir a notificar. ¿Alguna pregunta, comentario, observación? En materia electoral debemos de tomar en cuenta lo previsto en el párrafo 1 del artículo 26. Las notificaciones a que se refiere el presente ordenamiento surtirán sus efectos el mismo día en que se practiquen. Si las notificaciones surten efecto como notificación el mismo día en que se practican, no importa a qué hora se hizo la notificación. Obviamente respetando, insisto, los horarios hábiles e inhábiles. Si es horario inhábil, no puedo notificar, a menos de que el magistrado o la sala habiliten las horas o los días, porque se puede hacer también, dada la urgencia, para notificar, para hacer del conocimiento del destinatario el acuerdo, auto o sentencia notificado. Esto es importante porque en otras materias las notificaciones surten efecto al día siguiente y el cómputo del plazo es al día siguiente de aquel en que surten efecto. Para nosotros no.
La notificación surte efecto el mismo día en que se hace y por tanto el plazo empieza a computar a partir del día siguiente si está fijado en días. Si está fijado en horas, a partir del momento siguiente a la notificación. Notifico a las 7 de la noche, a las 8 de la noche con 10 minutos. En ese momento surte efecto la notificación. Y si decimos dentro de las 6 horas siguientes, el plazo concluye a las 2 de la mañana con 10 minutos. Sí, de momento a momento. Tenemos otra regla en esta materia. Si la notificación es por medio electrónico, surte efecto la notificación en el momento en que tenemos la constancia de recepción o acuse de recibo. Si no hay acuse de recibo, no surte efecto la notificación, a menos de que tengamos algún medio para acreditar que fue recibido en el destino de la notificación. En el año 2000, que tuvimos un caso sumamente difícil en el estado de Yucatán, con el Congreso del Estado por la integración del Consejo General del Instituto Electoral de esa entidad, notificamos una sentencia, invento la hora, a la 1 de la mañana de X día. Había concluido la sesión pública que empezó un día antes y concluyó después de las 12 de la noche, es decir, al día siguiente. Notificamos quizá como a las 2 de la mañana. En esa época el adelanto que teníamos era el fax. Notificamos por fax una sentencia. Nos acusaron recibo. Quisimos notificar la segunda sentencia y fue imposible. El fax había sido desconectado. Ante estas circunstancias, hicimos la notificación por estrados. Pero ese mismo día mandamos actuarios a Mérida a notificar. Pero era el día en que se estaba ya instalando el Congreso del Estado. No recibieron la notificación a la hora en que los actuarios llegaron. Hubo un secuestro virtual, bien atendidos, con café, galletas, fruta, pero sin recibir la notificación. Recibieron la notificación después de las 12 del día y les dijeron qué lástima, pero ya se instaló la legislatura, ya es un hecho consumado de manera irreparable. Y así le notificaron a la sala que no podían cumplir la sentencia. Era un tema de asignación de diputados. En este caso fue asignación de diputados de representación proporcional. Le correspondía al PRD y le habían asignado a otro partido. Ya no se puede cumplir su sentencia. Y entonces el tribunal dijo no. La única que puede decidir si la sentencia dictada es o no ejecutable, es o no de cumplirse, es la sala emisora de la sentencia. En este caso, solo la sala superior puede determinar si su sentencia es ejecutable o no. Ejecútese porque la sentencia se dictó en sesión pública. Estamos entrando aquí ya a otro tema, pero que está vinculado. La sentencia se dicta en sesión pública y así está previsto en el artículo 22 de nuestra ley procesal.
Las resoluciones, artículo 22, párrafo 1, las resoluciones o sentencias que pronuncien respectivamente el Instituto Federal Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberán hacerse por escrito y contendrán, y ya nos dice qué es lo que debe contener la sentencia. Pero el artículo 23, déjeme ver, 24. El presidente de la sala competente ordenará que se publique en los estrados respectivos, por lo menos con 24 horas de antelación, la lista de los asuntos que serán ventilados en cada sesión, o en un plazo menor cuando se trate de asuntos de urgente resolución. Párrafo 2 del artículo 24. Las salas del Tribunal Electoral dictarán sus sentencias en sesión pública, de conformidad con lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el reglamento interno del propio tribunal, así como con las reglas y procedimientos siguientes. Si las sentencias del tribunal se dictan en sesión pública, las sentencias del Tribunal Electoral son verbales. Y el 23 establece, se harán constar por escrito. Si primero se dicta la sentencia y después se hace constar por escrito. En la práctica, primero hacemos el proyecto, se va a la sesión pública, se presenta el caso y se dicta sentencia. En este caso de Yucatán, la Sala Superior dijo la sentencia fue dictada en sesión pública, ya existía y se debía de cumplir. Pero además, fue notificada por fax a tal hora. Y después, la segunda sentencia no se pudo notificar. Fue imposible, presumimos que porque el fax fue desconectado. Fue imposible enviar la documentación. Y por otra parte, los actuarios llegaron a la oficina del Congreso del Estado a tal hora de tal día. Y eso consta en el libro de visitas que tuvieron que firmar para poder ingresar al edificio del Congreso. Reunidas todas estas pruebas, queda demostrado que la legislatura, la mesa directiva de esa legislatura, tuvo conocimiento oportuno de la sentencia y por tanto la deben cumplir. Fue un tema muy, muy interesante en donde combinamos temas de notificación con ejecución de la sentencia. Toda sentencia debe ser cumplida voluntariamente o a través del incidente de cumplimiento de sentencia o ejecución de sentencia. Depende de cuál sea el contenido de la sentencia. En el año 2000, durante la campaña de Vicente Fox como candidato a presidente de la República, en la propaganda difundida se incluyó la imagen de Vicente Fox. Esto pactado en una cláusula del convenio de coalición que celebraron el Partido Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista de México. Se impugnó esa cláusula, no recuerdo cuál fue el partido impugnante, porque en esa época no se permitía que en la propaganda electoral apareciera la fotografía o la imagen del candidato. Al resolver la Sala Superior estos medios de impugnación, o este medio de impugnación, si fue uno, no recuerdo, se dejó sin efecto esa cláusula y se ordenó a la coalición dar cumplimiento a la sentencia. Muy inteligentes en la coalición recortaron la imagen de Vicente Fox, pero quedó la silueta, quedó el hueco
en el que se adivinaba la presencia del candidato y se promovió un incidente de incumplimiento de la sentencia o de defectuoso cumplimiento, y la sala resolvió: efectivamente no se ha cumplido en sus términos la sentencia. La sentencia en ningún momento ordenó eliminar la imagen del candidato. Lo que resolvió fue dejar sin efecto la cláusula tal del convenio de coalición. Por tanto, no puede existir ni siquiera la silueta. Partido, tienes tantas horas para dar cumplimiento puntual a la sentencia. Y si no lo haces, o coalición mejor dicho, si no lo hacen, lo hará el Instituto Federal Electoral a costa del financiamiento de los partidos coaligados. Y la sentencia se cumplió. Se eliminó toda referencia a la imagen o a la silueta o a la fotografía o retrato del candidato. El Tribunal Electoral, de acuerdo a lo previsto en nuestra legislación, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, es un tribunal de plena jurisdicción. Esto significa que tiene facultades para hacer cumplir sus determinaciones, sus resoluciones, incluso sustituyéndose en el responsable o demandado que deba cumplir la sentencia. Puede hacerlo el propio tribunal. El artículo 6, párrafo 3 de la Ley de Medios establece: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a las disposiciones del presente ordenamiento, resolverá los asuntos de su competencia con plena jurisdicción. Si puede sustituirse en la autoridad responsable o en el partido político responsable, cuando sea posible, física y jurídicamente, para hacer cumplir sus determinaciones. Pero además, el artículo 5 de la misma ley dispone que las autoridades federales de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como los ciudadanos, partidos políticos, candidatos, organizaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos, y todas aquellas personas físicas o morales que con motivo del trámite, substanciación y resolución de los medios de impugnación a que se refiere el párrafo 2 de este artículo 3, del artículo 3, no cumplan las disposiciones de esta ley o desacaten las resoluciones que dicte el Tribunal Electoral, serán sancionados en términos del presente ordenamiento. Si no solo hacer cumplir por sí mismo el tribunal sus sentencias, sus determinaciones todas, sino poder sancionar a quien no cumpla lo ordenado en una sentencia, en un auto o en un acuerdo. Y tenemos también los artículos 32 y 33 con el rubro del cumplimiento y ejecución de las resoluciones de las salas del tribunal, de las medidas de apremio y de las correcciones disciplinarias. Artículo 32. 1. Para hacer cumplir las disposiciones del presente ordenamiento y las sentencias que dicte, así como para mantener el orden y el respeto y la consideración debidos, el Tribunal Electoral podrá aplicar discrecionalmente los medios de apremio y las correcciones disciplinarias siguientes: apercibimiento, amonestación,
multa de 50 a 5,000 veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal. En caso de reincidencia, se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada. Inciso D, auxilio de la fuerza pública. Inciso E, arresto hasta por 36 horas. En el caso que les decía de la integración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Yucatán, en donde también la responsable era la legislatura del Congreso del Estado, decía la presidenta de la mesa directiva de esa legislatura: no vamos a cumplir la sentencia del tribunal y que vengan a arrestarnos. Aquí estamos todos dispuestos a ser arrestados. ¿Por qué? Porque es una medida de apremio, hasta por 36 horas. Obviamente, cuando se aplica una medida de apremio, se tiene que hacer la valoración de la conducta, la procedibilidad del medio de apremio y la eficacia de ese medio. Procederá a arrestar a los diputados, a todos, o a los integrantes de una fracción parlamentaria. Evidentemente no. Se generaría una crisis política y jurídica. Sí, y de esto estaban seguros los diputados y diputadas del estado de Yucatán, que nunca se atrevería el tribunal a ordenar su arresto por 36 horas, tampoco a solicitar el auxilio de la fuerza pública. Y de una multa, pues se reiría. ¿Qué fue lo que hizo el tribunal? Pedir el apoyo de la Procuraduría General de la República por la posible comisión de algún delito contra la impartición de justicia y dar vista a la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de sus facultades actuara como en derecho procediera. Pero además, en el Congreso del Estado se cometió un error. Se reformó la legislación electoral del Estado para crear lo que se ha conocido como el superconsejo. Crear un consejo de 15 consejeros. Los 7 que había designado por insaculación la Sala Superior, más 8 designados por el Congreso del Estado. El PRD, partido impugnante, promovió la acción de inconstitucionalidad para controvertir esta reforma legal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la reforma y le ordenó a la legislatura del Estado que cumpliera la sentencia dictada, las sentencias, porque fueron 2, dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y con todo eso se logró el cumplimiento de las sentencias del tribunal. Aunque la regla ha sido el cumplimiento, alguno de nuestros compañeros decía: lo que hice fue patear el bote. Cuidado, cuidado, porque el incumplimiento de una sentencia puede ser tipificado como delito. Y, por supuesto, habrá consecuencias. La sentencia. ¿Alguien tiene idea de qué es la sentencia? Porque a mí me ha costado trabajo definir la sentencia y les voy a platicar por qué, pero primero, si alguien quiere decirme su opinión, ¿qué es la sentencia? Bueno, si ya están cansados y nadie quiere opinar, les diré mi definición de sentencia que elaboré el día de hoy después de muchas dudas, de mucho repasar
en mi libro de Derecho Procesal Electoral Mexicano, tengo, por supuesto, citas de definiciones de sentencias y aventuro también mi propuesta. Pero esta otra es después de varias reflexiones, de varias revisiones, para decir que sentencia es el acto jurisdiccional por el cual el órgano jurisdiccional, por supuesto, o el órgano del Estado competente, resuelve el fondo de la controversia o una cuestión incidental. Sí, porque aquí está el problema de qué es lo que resolvemos, el fondo de la litis o un incidente, porque en ambos casos tenemos sentencia, aunque en la doctrina procesal tradicional a la sentencia incidental normalmente se le denomina auto, una palabra que en la actualidad poco se usa en la práctica y en las leyes. Y esto me ha llevado a elaborar esta definición que tendré, por supuesto, que revisar, que reflexionar, pero que la comparto con ustedes. Y por lo pronto advierto la repetición de una palabra, acto jurisdiccional por el cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo de la controversia o una cuestión incidental. Tendría que decir acto de autoridad o acto jurídico simplemente por el cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo de la controversia o una cuestión incidental. Y esto nos lleva ya a una primera clasificación de las sentencias. Sentencias de fondo y sentencias incidentales. Sentencias de fondo, las que resuelven el litigio. Sentencia incidental, la que resuelve cualquier cuestión que surja en el proceso, vinculada o no vinculada con el fondo de la litis. Una cuestión incidental, la acumulación. ¿Qué es la acumulación? Simple y sencillamente, la unión de expedientes para resolver con una sola sentencia. La razón fundamental es evitar el dictado de sentencias contradictorias en asuntos similares, pero también puede ser la expeditez y prontitud en la resolución de asuntos. En 1994, no me acuerdo si con ustedes lo comenté o fue con otro grupo, en 1994, las 5 salas que integrábamos el Tribunal Federal Electoral tuvimos la recepción de más de 83,000 recursos de apelación promovidos, por ciudadanos. Todos estos recursos relativos a la expedición de credencial para votar, a la incorporación al Padrón Federal Electoral o a la inscripción en la lista nominal de electores. Y tuvimos que revisar caso por caso, aunque resolvíamos de manera acumulada. Hubo sentencias con acumulación de aproximadamente 500 recursos o más de 500 recursos. Revisar caso por caso, pero resolver, porque además los conceptos de agravio eran similares, resolver los conceptos de agravio con una misma argumentación, salvo los casos diferentes. Esto nos facilitó la resolución
de esos 83,000 recursos de apelación en poco menos de mes y medio, porque había que dar certeza a la integración del padrón electoral. Había que dar oportunidad a la expedición de esas 83,000 credenciales para votar, o menos, según los casos que fueron resueltos de manera positiva, que fue un altísimo porcentaje. Había que dar oportunidad para que los ciudadanos enjuiciantes recogieran su credencial para votar y que la autoridad electoral tuviera oportunidad temporal de elaborar las listas nominales de electores con los nombres de los ciudadanos que habían recibido su credencial para votar. La acumulación es de orden práctico. La acumulación no es obligatoria. Es una actividad potestativa del tribunal. Si quiere, acumula. Si no quiere, no acumula. ¿Sí? No pasa absolutamente nada. Bueno, eso de absolutamente nada no es cierto, porque sí hay mayor trabajo. Tener que hacer 500 sentencias no es lo mismo que hacer una sentencia. Sobre todo, estoy hablando de 1994, cuando no había computadoras o no teníamos computadoras suficientes. Hacer 16,000 sentencias en una sala era demasiado. Y 16,000 apenas llegamos a 80,000. Entonces, más de 16,000 asuntos por cada sala. Se estableció por la sala superior, obviamente con el transcurso del tiempo, la tesis de jurisprudencia 2, diagonal 2004, con el rubro acumulación no configura la adquisición procesal de las pretensiones. Leo el texto. La acumulación de autos o expedientes solo trae como consecuencia que la autoridad responsable los resuelva en una misma sentencia, sin que ello pueda configurar la adquisición procesal de las pretensiones en favor de las partes de uno u otro expediente. Porque cada juicio es independiente y debe resolverse de acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de los respectivos actores. Es decir, los efectos de la acumulación son meramente procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos sustantivos de las partes que intervienen en los diversos juicios, de tal forma que las pretensiones de unos puedan ser asumidas por otros en una ulterior instancia, porque ello implicaría variar la litis originalmente planteada en el juicio natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, dado que las finalidades que se persiguen con esta son única y exclusivamente de economía procesal y evitar sentencias contradictorias. ¿Qué establece el artículo 31 de la ley? 1. Para la resolución pronta y expedita de los medios de impugnación previstos en esta ley, los órganos competentes del instituto o las salas del Tribunal Electoral podrán determinar su acumulación. 2. La acumulación podrá decretarse al inicio o durante la substanciación o para la resolución de los medios de impugnación. Sí, no hay un momento procesal específico para la acumulación. Puede ser desde el momento en que se reciben las demandas.
Puede ser durante el desahogo de diligencias, durante la substanciación, o puede ser hasta el momento de dictar sentencia. ¿Qué es lo que se hace? Se acumula el conocimiento de todos los asuntos, sí, labor intelectual. Materialmente, ¿qué se hace? Juntar todos los expedientes, pero jurídicamente la substanciación, se dice en el lenguaje tradicional, es por cuerda separada. Es decir, cada caso tiene su propio expediente. Cada expediente se va integrando de manera independiente a los demás. Intelectualmente debemos saber el contenido de cada expediente para poder establecer las diferencias. Nos dice la sala en la tesis de jurisprudencia, no es adquisición de pretensiones. ¿Qué es lo que pretende cada uno? ¿Por qué razones de hecho y de derecho pretende lo que manifiesta en su demanda? ¿Qué pruebas aporta para poder manifestar, demostrar que tiene la razón y cómo se debe resolver? De tal manera que habiendo hecho la acumulación, yo normalmente practicaba la acumulación hasta el final, hasta el momento de dictar sentencia, para no tener que desacumular después. No se dice desacumular, obviamente, sino escindir, separar. Hasta el momento en que teníamos realmente los asuntos similares, entonces sí, la acumulación. Pero también puede ser desde el principio. Ciudadanos que demandan lo mismo, que incluso se prestan las demandas y solo cambian de nombre. Sí, lo que debemos tener cuidado en estos casos es analizar las demás constancias de autos. Yo nunca me confié en que se presentaron o se prestaron la demanda. Cuando era secretario general de acuerdos, llamaba a todo el personal. Éramos como 40 o 50 integrantes de la Secretaría General. A cada uno le daba un expediente y uno leía si la demanda no era extensa o bien se iban turnando la lectura para poder hacer el cotejo y que pudiéramos estar seguros de que todos los escritos de demanda eran similares, que lo único que cambiaban eran el nombre, la firma, en ocasiones personas autorizadas, en ocasiones algún dato secundario irrelevante para la resolución del asunto. Cuando fui magistrado hice exactamente lo mismo. Reunía yo a todo el personal de la ponencia y cotejábamos las demandas turnadas a una ponencia o a las 7 ponencias. Nunca firmé una sentencia sin haber revisado las constancias de autos de cada expediente. Es mucho trabajo, es cierto, pero tenemos que hacerlo para poder resolver conforme a derecho en todos los casos. Les decía, la acumulación es uno de tantos incidentes que pueden darse en el contexto de un proceso. ¿Qué otro incidente podríamos tener? Porque no están previstos en nuestra legislación los incidentes. Tenemos previsto solo el incidente de nuevo escrutinio y cómputo. Salvo este caso, que yo me acuerde, no hay ninguno otro. Y la acumulación, perdón, que ya habíamos leído. No hay un incidente de aclaración de sentencia en la ley. Y sin embargo, si se promueve aclaración de sentencia y procede, habrá que analizar y resolver.
No hay un incidente de incompetencia, pero nos ha sucedido no tanto en la materia electoral, sino en la materia laboral. Un servidor público del Instituto Nacional Electoral que promueve juicio laboral ante la sala superior o sala regional, según sea el caso, del tribunal. Y resulta que el tema es responsabilidad administrativa. Realmente una sanción por responsabilidad administrativa, aunque el rubro del juicio correspondiente es bastante amplio. Se dice juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Federal Electoral. Sí, no son todas las diferencias, no son todos los conflictos, sino únicamente los estrictamente laborales. La materia de derecho disciplinario o responsabilidad administrativa es otra materia que no es electoral ni es laboral. Es derecho disciplinario o derecho administrativo y corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocer de este caso. Bueno, la incompetencia se puede tramitar y resolver de oficio y mandar al tribunal competente esa demanda. O bien puede ser promovida por el demandado. Y en ninguna parte de nuestra legislación está el incidente de incompetencia, el incidente de inejecución de sentencia, tampoco lo tenemos previsto en la ley, el incidente de indebido cumplimiento de sentencia, tampoco está en la ley, el incidente para declarar la no acreditación de la personería del representante, no está en la ley. Pero todas estas son cuestiones que la excusa que está en la ley orgánica, no en la legislación procesal, los impedimentos para que un magistrado pueda conocer de un asunto. Y la petición de excusa la tenemos en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, pero no tenemos la recusación. Y se puede promover un incidente de recusación. La parte interesada que considere que hay impedimento para que un magistrado conozca de un asunto, puede solicitar, y de hecho se solicita, nada más que no se dice recusación, sino que se solicita que el magistrado o la magistrada impedida se excuse de conocer del asunto. Y ante esta petición de excusa, se tiene que tramitar como incidente y se debe resolver con una sentencia incidental. Las sentencias incidentales pueden ser interlocutorias o no. Las interlocutorias son las que se dictan dentro del proceso. Las sentencias incidentales pueden ser fuera de proceso, como es el caso de la aclaración de sentencia. Ya se acabó el proceso, se dictó sentencia de fondo, pero hay un motivo de aclaración. Se tiene que resolver si procede o no procede la aclaración. Si procede, se dirá en qué términos se aclara. Y esa sentencia incidental de aclaración pasa a formar parte de la sentencia de fondo que ha sido aclarada. O incluso se pudiera promover un incidente de aclaración de sentencia incidental, si no hay ningún impedimento para ello. En fin, el tema de incidentes es un tema también de una gran importancia que poco a poco se ha ido abordando en la vida práctica del Tribunal Electoral y me imagino, no lo sé de manera específica, en el contexto de la actividad
de los tribunales electorales locales. El procedimiento sancionador, por ejemplo, no existía en la materia electoral. Fue creación de la jurisprudencia de la Sala Superior al conocer de asuntos de apelación, porque lo único que procedía con el recurso de apelación era la posible sanción al partido que había infringido alguna norma, pero no había propiamente un procedimiento de investigación, y a través de la jurisprudencia del tribunal se estableció lo que ahora conocemos como procedimiento especial sancionador. En fin, todos estos temas que nos habían señalado en el programa como plazos, términos, incidentes, acumulación, sentencias y ejecución de sentencias, creo que han sido abordados en la sesión de hoy de manera rápida. Hay mucho que hacer, por supuesto, hay mucho que decir, pero solo teníamos este tiempo y considero que hemos cumplido. Si hay dudas, preguntas o comentarios, adelante, les escucho. ¿Nadie se anima a intervenir? Le vamos a robar al tribunal 9 minutos porque son 8:51. Bueno, yo espero que la falta de intervención no sea por cansancio, sino porque todo haya quedado claro, con el compromiso de todos nosotros de repasar estos temas en la ley y en la jurisprudencia, porque tenemos varias tesis que no leímos, pero que son importantes en su lectura. Solo cito como ejemplo las tesis de jurisprudencia 18/2009, 19/2003, 19/2001, que tienen vinculación con la notificación automática. 18/2009, 19/2003 y 19/2001. En cuanto a la notificación por estrados, la tesis de jurisprudencia 10/99 o 1999. En cuanto al cumplimiento de sentencias, tenemos la tesis de jurisprudencia 31/2002 y la 38/2016, que me parece que no leímos. En fin, hay mucho que leer en tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral sobre estos temas que hemos expuesto. ¿Alguna pregunta, comentario, observación, duda? ¿No? Bueno, si no hay ninguna intervención, daremos por concluida nuestra sesión de hoy, siendo las 8:54 p.m. Que descansen. Creo que nos vamos a ver mañana. Continuamos con el mismo grupo, con otros temas. Me parece que mañana nos tocaría, sí, estamos con el mismo grupo, nos tocaría empezar el análisis. No sé si continúe el próximo lunes, es probable que sí, sobre procedimiento especial sancionador. Gracias a todos, que descansen, que recuperen energías y que mañana ojalá empecemos igual que hoy con muchas intervenciones. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, Inés, qué amable. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias a usted, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches a todos y a todos. Buenas noches. Gracias, Martín.